Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Buenos días tengan todos en este día lunes 21 de octubre. Vamos a estudiar la lección de la escuela sabática nuevamente en este tema tan solemne que hemos escogido para el trimestre, como es del Getsemaní a la gloria. Estamos ya en el palacio de Anás y Caifás. Estamos ahí en la corte que Anás ha implementado en contra de Jesús. Vamos a orar para pedir al Señor que nos guíe en el estudio de hoy. Gracias, Padre, te damos en esta hora, porque en tu bondad y amor nos prolongas la existencia y sin duda es porque quieres que nosotros sigamos aprendiendo a ser candidatos idóneos para ir al cielo. Y a través de la experiencia de Jesús, de su comportamiento y de lo que costó nuestra salvación, sin duda tú quieres que nosotros nos consagremos más a ti e imitemos tu carácter. Por favor, danos el Espíritu Santo en esta hora para que sea el Maestro y nos impresione y nos enseñe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús estuvo frente a Anás y Caifás, ¿de qué pecado ellos estaban buscando condenarlo? ¿Qué pecado ellos querían encontrar en él que les diera el derecho legal de dar ese veredicto de condenación? Bueno, lo mismo que un día ellos cavilaron en sus mentes cuando lo fueron a espiar. Vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 6 y 7. Marcos 2, versículos 6 y 7. Voy a leer desde el 5. Dice: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí unos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que, hermanos, ellos estaban correctos, pero al mismo tiempo estaban equivocados. Estaban correctos al decir que el único que puede perdonar pecados es solo Dios. Pero estaban equivocados al pensar que Jesús no era Dios. Y Él les dio una demostración del poder que había en Él, de que no solamente perdonaba pecados, sino que también sanaba la causa del pecado. En este caso, la parálisis de este hombre. Pero ellos consideraron eso una blasfemia. Ellos consideraron que hacerse igual a Dios al punto de perdonar pecados, eso era un pecado grande y digno de ser condenado. Hermanos, la blasfemia era algo que tenía que ser castigado con la muerte.
de acuerdo a las leyes judías. Y por lo tanto, ellos tenían esto como el argumento teológico, religioso, doctrinal, para deshacerse de él. Y esto iba a ser un punto importante en ese juicio preliminar que Anás estaba haciendo. Dice el deseado de toda la gente, página 648, que el juicio debía conducirse de manera que uniera a los miembros del Sanedrín contra Cristo. Y había dos acusaciones que los sacerdotes deseaban mantener. Si se podía probar que Jesús había blasfemado, sería condenado por los judíos. Y si se le convencía de sedición, esto aseguraría su condena por los romanos. Anás trató primero de establecer la segunda acusación. Interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y sus doctrinas, esperando que el preso dijese algo que le proporcionara material con que actuar. Pensaba arrancarle alguna declaración que probara que estaba tratando de crear una sociedad secreta con el propósito de establecer un nuevo reino. Entonces, los sacerdotes le entregarían a los romanos como perturbador de la paz y creador de insurrección. Interesante. El Sanedrín debía encargarse de probar la blasfemia de él al hacerse pasar por Dios. Y Anás buscaba que él fuera encontrado culpable de sedición para entonces entregarlo a Roma. Miren ustedes cómo estaba de confabulado el plan. Tú, Caifás, lo haces más tarde, ya con el Sanedrín, para que te enfoques en lo religioso, y yo me enfoco ahorita con él en lo que tiene que ver con lo político, en lo sedicioso que es. Así que nosotros vemos, hermanos, que la astucia por parte del enemigo estaba bien planificada. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Cristo con respecto a esta segunda acusación que Anás buscaba? De que él prácticamente pues estaba moviendo una insurrección, estaba buscando que se sublevara la gente contra Roma. ¿Cuál fue, hermanos, la respuesta de Jesús? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 20. Evangelio de Juan, capítulo 18 y verso 20. Dice así: voy a leer desde el 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde siempre se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. Hermanos, en esta respuesta de Jesús, claramente se mira que la pregunta del sumo sacerdote acerca de sus discípulos y de su doctrina era algo con que él lo acusaba de que estaba tramando algo secreto. Con la respuesta de Jesús uno puede mirar que, ¿y qué de tus discípulos? Eso es lo que él le preguntó. ¿Por qué no están aquí? Cuéntame,
de tus reuniones que tienes con ellos. Siempre que vienes aquí a Jerusalén, estás allí en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Tienes tus reuniones secretas con ellos. Cuéntame de ese plan que tienen de que tú eres rey y que te van a poner, pues, como el rey de Jerusalén, de Israel. Y Jesús, hermanos, ante una acusación de que Él está haciendo algo secreto, que Él está tramando un plan como ese, Jesús le dice, mira, yo manifiestamente he hablado. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde siempre se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. Miren, hermanos, hay dos formas de obrar aquí. La de Jesús, que siempre ha sido pública, y la de Anás, que él sí la está haciendo en secreto, a la medianoche. Dice el don profético en el manuscrito 51 del año 1897. Jesús quería contrastar su forma de obrar con la de sus acusadores, cuando les dijo esas palabras que les he leído. Este apresamiento, dice, a medianoche, mediante una turba, esta cruel burla y ultraje, aún antes de que fuera acusado o condenado, era el modo de proceder de ellos y no de él. La obra de Cristo era manifiesta a todos. No había nada en sus doctrinas que él ocultara. Así, dice, reprochó el proceder de ellos y reveló la hipocresía de los saduceos. Hermanos, el Señor nunca fue hipócrita. Siempre fue un hombre. Él decía, yo soy la luz del mundo, decía. Él, hermanos, no andaba ahí haciendo cosas a escondidas. Él no andaba tramando planes a escondidas. Él no andaba juntándose a los discípulos para ponerlos en contra del liderazgo de la iglesia. Él prácticamente, hermanos, siempre sus enseñanzas eran de escrutinio público. En cambio, los sacerdotes, su hipocresía los llevaba siempre a querer escucharle, pero para ver en qué lo entrampaban. Siempre los llevaba a querer ver qué podían agarrar en su contra. Nunca fueron de corazón para oírle. Ellos sí, eran hipócritas. Dice el don profético que Cristo leía el propósito del sacerdote como un libro abierto, como si discerniera el más íntimo pensamiento de su interrogador. Negó que hubiese entre él y sus seguidores vínculo secreto alguno, o que los hubiese reunido furtivamente y en las tinieblas para ocultar sus designios. No tenía secretos con respecto a sus propósitos o doctrinas. Yo manifiestamente he hablado al mundo, dijo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Así es, el Salvador puso en contraste su propia manera de obrar con los métodos de sus acusadores. Durante meses le habían estado persiguiendo, procurando entramparle y emplazarle ante un tribunal secreto, donde mediante el perjurio pudieran obtener lo que les era imposible conseguir por medios justos. Ahora estaban llevando a cabo su propósito: el arresto a medianoche por una turba, las burlas y los ultrajes que se le infligieron antes que fuera condenado o siquiera acusado, eran la manera de actuar de ellos y no de él. Su acción era una violación de la ley. Sus propios reglamentos declaraban que todo hombre debía ser tratado como inocente hasta que su culpabilidad fuera probada.
por sus propios reglamentos, los sacerdotes, ellos estaban condenados. Dice Deseo a toda la gente, página 648. Hermanos y hermanas, yo quisiera destacar ahora el papel limpio para obrar de Cristo, el papel transparente para hacer su ministerio y la hipocresía que había en estos líderes religiosos. Y yo quisiera, hermanos, animarles a que en este desarrollo del carácter que nosotros debemos, pues cada día avanzar para que se estampe el del Señor en nosotros finalmente. Nosotros, hermanos, miremos qué hay de hipocresía en nosotros. El Señor dijo a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Que era, hermanos, el decir una cosa y hacer otra. El enseñar una cosa y actuar de otra manera. Así que quisiera, en el nombre del Señor, decirles a todos que oremos mucho para que Dios nos ayude a que toda levadura de hipocresía que tengamos, como la de los fariseos, oh hermanos, con el poder de la sangre de Cristo, sea limpiada de nuestra vida. Nosotros, hermanos, manejémonos no en secreto ni en tinieblas. Miren, hay veces cuando nosotros queremos expresar algo que no está correcto en la iglesia, algo que creemos que no está bien. Hay veces, hermanos, que nosotros caemos en esto de la hipocresía. Porque venimos y agarramos a fulanito, a sutanito, agarramos a unos cuantos y ahí con ellos, a espaldas de los responsables de la iglesia, a espaldas de los que lideran el pueblo de Dios, allí con ellos empezamos a tramar. Empezamos primeramente todo el tiempo criticando, juzgando lo que está mal y luego tramamos la división hasta que finalmente la hacemos. Pero nunca hemos hecho la parte de venir, hermanos, como cristianos de verdad, a donde los responsables y decirles a ellos lo que nosotros pensamos, que no están haciendo bien, que está mal. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, tú pudiste haber hecho esto? De saludar a tu pastor, de saludar a tu hermano, al líder de la iglesia, y decirle hasta Dios le bendiga, y hasta desearle feliz sábado, pero de una manera hipócrita, porque antes te has reunido con hermanos para hablar de él, para hablar de ese miembro, para hablar de ese líder. Antes has estado despotricando. Eso, hermanos, eso es hacer lo mismo que hacían los fariseos, lo mismo que hacían los líderes religiosos. Actuar secretamente, actuar, hermanos, hipócritamente. Jesús les dice, yo he hecho las cosas en público he enseñado, en público he dicho todo lo que ustedes saben que yo he venido aquí a decirle al mundo. La gente que me ha oído, ustedes pueden preguntarles a ellos. Todos me han escuchado. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude porque de esto todos hemos cometido este pecado de la hipocresía, el de la falsedad, el de en secreto hacer nuestras pláticas en contra de. Miren, dice la Biblia en 1 Juan 1:7, cómo nosotros nos debemos comportar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice así:
Vamos a leer desde el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí habla, hermanos, de andar en la luz, de no andar en esas tinieblas, en esas formas secretas de obrar. Vamos, agarremos, como dice el dicho por ahí, el toro por los cuernos. Y vamos con quien tenemos que decir las cosas. Pero no andemos en esas tinieblas, porque hermanos, nosotros decimos que tenemos comunión con Jesús. Así que andemos en la luz como Cristo está en luz. Miren, 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Y el verso 5 al 8. Dice así. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación como un yelmo. Miren cómo el apóstol dice que nosotros somos hijos de la luz, hijos del día. Por lo tanto, tenemos que actuar así, no en una forma secreta, no con planes allí tenebrosos, agarrando gente para ver cómo causamos un problema, cómo dividimos un ministerio de sostén propio, cómo dividimos una iglesia. No, vamos directamente. Ahora, después que tú ya hiciste lo que tenías que hacer, y si las evidencias te convencieron de que realmente los que estaban en el problema sí siguen estando en el problema y no lo reconocen, hermano, eres libre. Eres libre de cambiarte a donde tú quieras irte, o si quieres con los que piensan como tú, pues haz tu movimiento. Pero hazlo correcto, hazlo bien, hazlo como dice el Señor. Yo públicamente he actuado, dijo. Ustedes son los que están aquí de esta manera hipócrita, obrando en secreto. Hermanos, somos hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, dice Pablo. Así que obremos como tal, porque somos del día. Obremos de una manera sobria, de una manera temperante. Vamos a orar, a pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a obrar siempre como Jesús, porque Jesús nos enseña allí, ante la corte de Anás, cómo el ser humano tiene que ser público, no tiene nada que esconder, tiene que ser una persona que no tengan nada de qué acusarle. En cambio los de la hipocresía, pues ya lo vemos, ¿verdad? Cómo están obrando. Pidámosle a Dios que no tengamos nada que ver con la hipocresía, que el Señor, hermanos, nos quite ese defecto de carácter. Vamos a orar. Padre nuestro, hoy hemos visto cómo, Señor, buscaban, Señor, en lo que ellos consideraban blasfemia, estos líderes religiosos, una causa para condenarte. Y según ellos la tenían, Padre, pero nos hemos concentrado en este plan horrible de acusarte como hipócrita, como sedicioso, como alguien que hace las cosas en lo secreto.
cuando, Padre, tú eras una persona limpia, pública, transparente, no había nada de que acusarte. Señor, te ruego que nos ayudes para que seamos como tú. Y de esto que ellos te acusaban, que es una forma de obrar hipócrita, Señor, que de esto nosotros no tengamos nada que ver en nuestra vida. Te suplicamos que quites de nosotros todo saludo hipócrita con el cual de ahora en adelante saludemos a alguien. Que nos quite, Señor, de nosotros todo proceder hipócrita que de ahora en adelante tengamos en la congregación. Que nos quite, oh Señor, toda hipocresía que pueda haber en nosotros y que seamos, Señor, personas que podamos dar la cara, que podamos saludar honestamente. Padre, por favor, ayúdanos a que este defecto de carácter, como es la hipocresía, que prevaleció en Anás y en sus secuaces, Señor, sea erradicada. Sea erradicada, Señor, esta hipocresía, este defecto de carácter, sea erradicado de nosotros. Y que seamos como tú. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos